Bendiciones, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe, Inca, aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Bienvenidos a este servicio de día domingo. Amén. Damos las gracias a Dios y a todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a iniciar bajo el tema plantados en la casa del Señor. Vamos a orarle al Señor para ponerlo en las manos del Señor y que sea el Señor usándolos para la gloria de su nombre. Padre, que estás en gloria, yo vengo delante de tu presencia en esta hora, Padre, reconociendo mis debilidades, reconociendo, Señor, delante de ti mis faltas, Señor, en esta hora, Padre. Yo vengo presentándome delante de ti, Señor, y declarando, Señor, que por tu sangre, Señor, soy limpia. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos has limpiado con tu sangre y que has comprado para Dios a todo pueblo, toda lengua y toda nación. Bendito Dios. Ahí estamos nosotros, Señor, comprados a precio de sangre en esta hora. Bendito Dios. Yo vengo delante de tu presencia presentándome, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a mi vida, Señor, lo que tú de gracia me has dado, de gracia lo quiero compartir con tu pueblo. Bendito Dios, me considero una vasija de barro que tú me puedes usar ahora para la gloria de tu nombre. Padre, yo vengo cerrando acuerdos, cerrando puertas, Señor, cerrando, Señor amado, todo lo que le haya abierto al enemigo, consciente o inconsciente, Padre. En esta hora vengo renunciando a toda iniquidad, a todo pecado, a toda falta, bendito Dios, y aún pidiendo perdón por pecados ocultos que no hayan venido a la mente ni al corazón. Y vengo, Señor, llevando mi pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Y vengo delante de tu presencia, Señor, presentando este tiempo. Que seas tú moviéndote, Espíritu Santo, que seas tú llenando, Señor, las mentes, los corazones, que los corazones estén dispuestos, las mentes estén, Señor amado, para recibir, Padre Santo, de tu palabra. En esta hora venimos limpiando los aires en el nombre de Jesús, venimos atando todo hombre fuerte operando en el nombre de Jesucristo, todo principado, potestad, huésped y gobernador que se mueven en los aires, se ata, se reprende, se encadena, se liga y se echa al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de manipulación, distracción en el nombre de Jesús, todo espíritu hexabélico, pitonizo, todo espíritu de Lile, todo espíritu de Pitón, en el nombre de Jesús se atan, se reprenden, se encadenan, se echan al abismo, en el nombre de Jesús. Burla, mentira, disensión, división, se atan, se encadenan, se echan al abismo en el nombre de Jesús. Y declaramos mentes limpias, Señor, y corazones receptivos para recibir de tu palabra, bendito Dios. Que seas tú, Señor, ahí tras las redes sociales. Limpia, Señor, en las redes sociales las mentes, los corazones. Bendito Dios. Bendecimos las redes sociales por los medios en los cuales transmitimos y llegamos al mundo entero llevando la palabra, Señor, del reino, la palabra de salvación. Prepara, Señor, a cada uno. Y sé tú con nosotros, Espíritu Santo. Activamos ángeles de guerra, protectores y ministradores ahí tras pantallas y aquí, Señor, con nosotros. Espíritu Santo, toma el control absoluto de esta enseñanza. Amén. Amén. Una vez más, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe, Inca, aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Y vamos a tocar bajo el tema plantados en la casa del Señor. Texto base, Salmos 1, 3 al 3. Amén. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Así es, plantados en la casa del Señor. Amén. Plantados en la casa del Señor. Así estamos nosotros, plantados en la casa del Señor. Y mire lo que dice también en este mismo texto base, Jeremías 17. Amén, dice la palabra, en Jeremías 17:8 dice la palabra y se lee: porque será como el árbol plantado junto a aguas y que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Santo aleluya. Plantados en la casa del Señor. Primer punto, vamos a tocar 3 puntos. La importancia de cultivar. Amén. Estamos plantados en la casa del Señor. El Señor nos ha plantado en su casa. El Señor me traía a la memoria y venía estudiando el día de ayer cómo el Señor permitió que el arca del pacto fuera quitada, raptada por los filisteos. Dice la palabra que fueron 20 años que la tuvieron en cautiverio, el arca del pacto, pero también dice la palabra que vino Dios y levantó
a un varón donde le llevaron esa arca del pacto a Obed-Edom. Y dice la palabra que estuvo 3 meses esa arca allí. Y cuando esa arca estuvo en su casa fue Obed-Edom, su familia y su casa bendecido. Así es de que cuando nosotros estamos plantados en la casa del Señor, nosotros fructificaremos, nosotros daremos fruto, nosotros daremos ese fruto que va a ayudar a muchos. Amén. La importancia de cultivar, Proverbios 28:19. El que labra la tierra se saciará de pan, pero el que labra la tierra se saciará de pan, pero el que sigue los propósitos, pero el que no sigue los propósitos irá a pobreza. La importancia de cultivar. Ezequiel 36:34. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Cuando nosotros cultivamos la palabra, en esta hora nosotros estamos cultivando la palabra, nosotros estamos haciendo esos pasos de agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando la buena semilla en buena tierra. Declaro en el nombre de Jesucristo que allí donde usted está, usted recibe la palabra, usted ya está plantado en la casa del Señor, el Señor lo plantó y usted va a dar ese fruto a su tiempo. Y también, como dice Jeremías, usted echará raíces, aún en las corrientes echará raíces, y cuando viene el calor, su hoja siempre estará verde y fructificará. Pero cuando nosotros tomamos la importancia de cultivar significa que tú preparas la tierra y siembras la semilla. Lo que nosotros estamos haciendo en esta tarde es sembrando la semilla del evangelio del reino, sembrando en los corazones para que nosotros entendamos que aunque la tierra haya estado desolada, desierta, y haya estado allí abandonada, a la vista de muchos de los que pasaban, vieron una tierra árida, una tierra vacía, vieron un desierto. Pero cuando esta tierra empieza a cultivarse, empezamos a ver cambios a la vista de la gente que pasa, a la vista de nosotros empezamos a ver una diferencia, empezamos a ver que la tierra se está poniendo muy fértil, la tierra se está poniendo hermosa para sembrar la semilla, y nosotros empezamos a cultivar. Dice Isaías 7:25, y en cuanto a las colinas que están cultivadas con la alzada, no irás allá para tomar las zarzas y espinos, porque se convertirán en un lugar para soltar los bueyes y para pasar y hollar las ovejas. Aquí en este punto dice la palabra del Señor en Isaías que en cuanto a las colinas, dice que hay diferentes etapas de territorios. Amén. Hay diferentes etapas de territorio. Hay un territorio árido, pero Dios te está dando la oportunidad que tú y yo cultivemos. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros vemos a nuestra vista natural, sino lo que Dios quiere hacer. Aún en las colinas, ahí donde está, dice que irán tras las espinas y los zarzos y cultivarán. Y cuando se cultive, se quitarán las espinas, las zarzas, y se cultivará y se pondrá para que haya alimento para los bueyes y para las ovejas. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar. ¿Cómo cultivo yo la palabra? ¿Cómo yo cultivo la palabra? Nosotros sabemos que cuando nosotros cultivamos en un lugar, nosotros somos bendición para muchas personas, porque vemos que cuando se cultiva y se saca el producto, ese producto es para bendición. Por eso lo dice aquí en la apertura de Jeremías 17:8, dice: porque será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros empezamos a cultivar la palabra cultivar es que nosotros
empezamos a ir llenando nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, y nosotros empezamos a dar frutos sin nosotros darnos cuenta. Nosotros, las personas que están en nuestro alrededor, ven como nosotros, por eso Dios nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Cuando nosotros somos comparados con árboles junto a corrientes de agua, nos quiere decir que nosotros tenemos que estar verdes siempre. Santo aleluya. Ezequiel 38:9. Pues he aquí, yo estoy por vosotros y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Amén. Sembrando la palabra y cultivando en los corazones, como se los decía anteriormente. La palabra del Señor es semejante a una semilla que se deposita en la tierra y ésta germina y empieza a dar fruto. Y esto nos ayudará para tener abundancia en los graneros. La bendición de Dios es la que enriquece, dice otra escritura, y no añade tristeza con nosotros. La bendición de Dios es la que enriquece. Así de que Ezequiel 38:9 dice, pues he aquí por vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, sembrando. Amén, la palabra y cultivando en los corazones. ¿Cómo nosotros cultivamos? Ahora mismo lo estamos haciendo. Nosotros estamos cultivando la palabra para que haya abundancia en esos graneros. Muchas veces nosotros no podemos dar de lo que nosotros no tenemos. Si nosotros no tenemos en los graneros, nosotros no vamos a poder dar. Lo que de gracia Dios nos da a nosotros de gracia lo compartimos. Santo aleluya. Nosotros no podemos dar si nosotros no tenemos. Pero cuando nosotros tenemos, nosotros damos de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado, y ya esos graneros hay abundancia. Usted puede dar palabra, usted puede ministrar a otros, usted puede levantar con una palabra, cultivando. ¿Cómo se cultiva la palabra? ¿Cómo nosotros podemos cultivar esa palabra? Juan 4:35 dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo os digo, fíjense bien en los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Cuando nosotros somos cultivadores de la palabra, semejante a una semilla que se siembra en la tierra, cuando nosotros somos cultivadores de la palabra, nosotros nos empeñamos a hacer una milla extra. Nosotros nos empeñamos a ir una milla extra. Por eso Juan 4:35, Jesús les decía a sus discípulos, ustedes conocen el dicho, que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien, que los campos sembrados y la cosecha ya está madura. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces nosotros nos sentimos privilegiados, nos sentimos agradecidos con Dios, nosotros ser esos sembradores de la palabra, nosotros ser esos colaboradores con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y ver cómo el Señor nos va a dar la victoria, porque dice que el que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. También cultivar y tomar las buenas cosas que construyen nuestro diario vivir y adoptar una semilla de la palabra que lleve fruto para la vida eterna. Eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que ver nosotros que, como leíamos aquí en Isaías 7:25, el Señor le decía allí, le decía en cuanto a las colinas que están cultivadas con la alzada, no irás allá para tomar las zarzas y espinos. Sabemos que hay dos, está el mundo espiritual y está el mundo espiritual celeste y el oscuro. Sabemos, por eso la palabra del Señor en otra escritura, y no la tomé para este punto, la importancia de cultivar. Cuando Jesús les dijo, los discípulos fueron al sembradío, y dice la palabra del Señor que ellos encontraron, entre medio del trigo encontraron cizaña. Pero dice la palabra del Señor que los discípulos le dijeron, arrancamos la cizaña
Y les dijo Jesús, no, déjenla que crezca juntamente con el trigo, porque al final el trigo será cortado y echado a los graneros y la cizaña será cortada y echada al fuego. Así de que nosotros, cuando nosotros empezamos a cultivar la palabra, nosotros vamos a ver siempre muchas cosas, pero eso que no nos desenfoque del propósito por la cual Dios nos ha levantado. ¿Y cómo los ha levantado el Señor? Y estamos tocando bajo el tema plantados en la casa del Señor. Y el punto que tocamos es la importancia de cultivar. ¿Cómo yo puedo cultivar la palabra? Leyendo la palabra, porque la palabra del Señor fue dejada para instrucción de nosotros. La palabra del Señor nos instruye, nos corrige, nos redarguye y nos capacita. Y entonces nosotros podemos ver cómo nosotros aprendemos a cultivar y de esa manera nosotros vamos a tener graneros llenos. Amén. Punto número 2, creciendo y siendo de bendición. El tema de hoy, bajo el tema plantados en la casa del Señor. Y el punto que tocamos, la importancia de cultivar, pero ahora creciendo y siendo de bendición. ¿Cómo nosotros crecemos y somos de bendición? ¿Cómo nosotros vamos a crecer y somos de bendición? Cuando nosotros venimos y aprendemos cada día. ¿Cómo nosotros aprendemos cada día? ¿Cómo nosotros vamos a aprender? Nosotros vamos a aprender día con día, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que caminar un día a la vez, un día a la vez. Cuando nosotros caminamos un día a la vez, nosotros empezamos a ver de otra manera. Nosotros empezamos a ver nuestro caminar que es de bendición para otros. Nosotros podemos ver que nosotros venimos a ser de bendición, nosotros venimos a ser diferentes, nosotros venimos a ser como esos árboles plantados, amén, como esos árboles plantados que da el fruto al tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, santo aleluya. Así nosotros vamos a ser prosperados, pero creciendo y siendo de bendición. ¿Cómo soy de bendición para otro? ¿Cómo puedo? Es una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser de bendición para otro? Si yo tomo la palabra, si yo agarro la palabra para mí, si yo la hago rema la palabra en el corazón. De esa manera yo voy a poder ser de bendición para otros. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros vamos a crecer, no solo vamos a crecer, nos vamos a extender, pero también vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios, creciendo y siendo de bendición. Nosotros somos recipientes. Por eso nosotros siempre oramos. Nosotros somos vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas de barro que Dios ha depositado, ese depósito adentro de nosotros, y nosotros soltamos la palabra, nosotros hablamos la palabra y nosotros somos de bendición para otros. Amén. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. También creciendo y siendo de bendición, nosotros podemos crecer en abundancia y de amor para otros. Porque como la palabra del Señor dice, nosotros tenemos que ser de bendición. ¿Para qué Dios nos da la bendición a nosotros? Para que nosotros seamos de bendición para otros. Santo aleluya. Colosenses 2:19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con crecimiento que es de Dios. Nuestro cuerpo se va ejercitando. Nosotros somos como esos deportistas. Nosotros somos como esos atletas que nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas. Creciendo en bendición, pero tenemos que despojarnos. Cuando nosotros nos despojamos, nosotros quedamos preparados, listos para nosotros emprender el crecimiento en Dios.
La bendición de crecer es que llegas tú a ser portador de la gloria de Dios. El Señor te dice, haré resplandecer mi rostro sobre ti. Haré resplandecer tu rostro sobre ti. Ese rostro mío lo voy a hacer resplandecer sobre ti. Y tú llevarás fruto. Edificarás a otros, crecerán otros con tu ayuda. Y otros recibirán la herencia, el legado que tú les has dado. Y tanto también a nivel familia. Tú vas a ser esa mujer, ese hombre de bendición. Y tú vas a poder dar a otros. ¿Cómo tú, creciendo y siendo de bendición, vas a dar a otros? Vas a dar porque tú vas a dar lo de gracia que Dios te ha dado. Lo de gracia tú lo vas a compartir. Amén. Dice la palabra que una vez pasando Jesús en este punto, creciendo y siendo de bendición, dice la palabra del Señor, que Jesús pasando un día por un lugar y vio una higuera, santo aleluya. Mateo 21, 18, 19. Jesús por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, dice, tuvo hambre y al ver una higuera, dice, junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Oh, santo aleluya. En este caso fue que Jesús encontró esta higuera, la maldijo por no hallar fruto en ella. Y siempre estaba pasando Jesús por ese lugar. Jesús puede pasar por tu casa. Jesús puede pasar por donde tú trabajas, por tu casa. Puede visitarte Jesús. Y Él ve que tú estás creciendo y siendo de bendición. Pero el contraste de esta parábola de Mateo 21, 18, 19 es que Jesús pasó por ese lugar. Jesús puede visitarte. Jesús puede visitarte. Él es tu Padre. Él es tu Dios. Él es tu dueño. Amén. Dueño tuyo, dueño mío. Somos propiedad de Jesucristo, del Padre, de la Trinidad misma. Y cuando pasa y ve esta higuera, busca entre sus hojas, no encuentra fruto, la maldice y le dice que nunca más verá en ella fruto. Y al instante dice la palabra que esta higuera se secó. Santo aleluya. Así somos nosotros. Muchas veces nos podemos secar. Muchas veces podemos morir. Una muerte. También leía el día de ayer esa escritura de primera de Samuel. Y leía que dice que cuando el pecado entró, adámico en el hombre, que fue por la generación de Adán y Eva, entra el pecado, pero por el pecado viene la muerte. Entonces, cuando no hay fruto que brote para vida eterna, ese fruto que ayuda a ser de bendición, esta planta que nos representamos nosotros, esta planta no había querido dar fruto, había echado hojas, pero para Jesús las hojas no le servían en ese momento, porque Jesús tenía hambre. Y entonces Jesús quería encontrar fruto, y así muchas veces somos nosotros. Estamos estériles, pero en esta hora decimos, Señor, quita toda muerte, toda esterilidad de mí, y que yo pueda dar fruto, que sea de bendición, que yo crezca, pero no solo que crezca, que también yo pueda crecer, pero también sea de bendición. Esta higuera, santo aleluya, lastimosamente pasó el maestro, santo aleluya, pasó el maestro, no tenía fruto, buscó Jesús entre sus hojas, no había fruto y Jesús la maldijo y no dio fruto más y se secó. Que el Señor nos libre a nosotros de estar estériles, de no llevar fruto, para ser de bendición, crecer, pero ser de bendición para otros, que nosotros seamos de bendición. Si nosotros tenemos en el granero, nosotros podemos bendecir. Y hablábamos nosotros ese tema, ese punto,
que la bendición no solamente es monetaria. Muchas veces nosotros pensamos que la bendición es monetaria, pero la bendición, se lo digo, la palabra lo dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces la bendición de tener a Dios en nuestros corazones es abundancia de pan, abundancia en nuestro granero, abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia que ha sido dada a nosotros, el favor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso nosotros, claramente lo dice la palabra, podemos decir así con esas palabras hermosas: Abba Father, Abba Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos creciendo y siendo de bendición. Los que están en el derredor de nosotros, los que nos ven a nosotros, los que nos conocen a nosotros, los que interactúan con nosotros, los que platican, piden consejo a nosotros, se acercan a nosotros, nosotros podemos ser plantas que de sombra. La palabra del Señor también dice que nosotros tenemos que ser porque seremos como árboles plantados junto a las aguas y junto a corrientes echaremos raíces. Nosotros tenemos que aprender a echar raíces en lo espiritual. Muchas de las veces nosotros somos comparados como la planta de maíz, no como la palmera. Santo aleluya. Dice la palabra que la planta de maíz no tiene esa vértica, no tiene esa raíz vertical profunda, solo está por encima. Y la palmera es considerada porque ella aún en el desierto tiene una raíz profunda y ella se alimenta del oasis del desierto del agua, y ella da fruto y ella da también sombra a los que llegan a ella. Isaías en este punto, creciendo y siendo de bendición, Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Hay otra escritura que dice: y serán llamados árboles de roble. Pero aquí dice en esta versión Reina Valera 1960, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Nosotros tenemos que crecer y siendo de bendición para que nosotros avancemos en lo espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a avanzar en lo espiritual si nosotros no crecemos? No vamos a poder ser de bendición para otro. Si nosotros no crecemos, no vamos a poder ser de bendición para otro. Porque nosotros tenemos que ser de bendición para muchos. Muchas personas que nos conocen tienen que ver ese fruto en nosotros. ¿Cómo yo veo el fruto en una persona? ¿Cómo yo veo ese fruto? Contrario a lo que Jesús vio en esta higuera. Contrario a lo que Jesús vio en la higuera, que solo vio hojas. ¿Cómo yo voy a ver ese fruto allí en esa persona? Nosotros vemos primeramente el testimonio, porque el testimonio es muy importante para el creyente. Cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos abundancia de Cristo en nuestros corazones, si tenemos abundancia de palabra, nosotros podemos dar la palabra. Nosotros no podemos crecer y ser de bendición para otros si nosotros no tenemos la palabra para nosotros darla. Para nosotros, en el momento que la persona necesita de ti, en el momento que la persona está pasando por la circunstancia, por la debilidad, por la prueba, tú estás allí para ser de bendición, no solamente monetario, también si hay esa posibilidad que tú puedas bendecir en lo monetario, pues qué bendición. Pero la bendición de Dios es que tú seas árbol de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Tú vas a llevar una palabra que va a traer refrigerio a los huesos de la persona que se ha abatido
y he estado compungida, he estado triste, desanimado, desanimada, y tú llevas la palabra y esta palabra trae fruto, y esta palabra trae gloria, y esta palabra hace que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto, y el nombre de Jesucristo sea glorificado, y el nombre de Jesucristo sea exaltado, porque toda la gloria y toda la honra, todo el poder y la gloria pertenecen al Dios eterno. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la potestad. Cuando nosotros crecemos y somos de bendición para otros, nosotros vemos la gloria de Dios. Nosotros nos sentimos bendecidos cuando las personas testifican que Dios es un Dios real, que Dios sí existe, que Él está allí. Tú te sientes bendecido, tú te sientes bendecida. ¿Por qué? Porque ha sido bendición la que tú has dado. Has tenido allí en ese granero y has podido dar. Santo aleluya. Punto número 3. Alcanzando la madurez. Bajo el tema plantados en la casa del Señor, la importancia de cultivar, ya vimos los textos bíblicos, creciendo y siendo de bendición, pero ahora alcanzando la madurez. ¿Cómo vamos a alcanzar la madurez? Ya fuimos plantados en la casa del Señor. Ya el Señor nos enseñó cómo cultivar. El Señor nos enseñó cómo crecer y ser de bendición para otros. Porque nosotros no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que avanzar en una madurez. Nosotros tenemos que pasar esas etapas de ser engendrados por la palabra, naciendo en lo espiritual, la madurez espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé todas las cosas de niño. Aunque la palabra del Señor dice que nosotros, para entrar en el reino de los cielos, tenemos que humillarnos como un niño. Y Jesús se lo dijo: dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero aquí estamos viendo cómo nosotros alcanzamos la madurez espiritual. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo actuando como niños. Por eso Pablo aquí decía en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé todas las cosas de niño. Amén. Podemos ver que si nosotros alcanzamos la madurez espiritual, también nosotros vamos a avanzar. Porque muchas de las veces hay muchos llamados que se han quedado allí, se han quedado esos llamados, solamente te dijeron la palabra y se quedó ahí guardado ese llamado. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendimos por la palabra. Nosotros no aprendimos por la palabra a ser guiados por la palabra, a ser nosotros enseñados por la palabra, a nosotros ser diferentes. Cuando nosotros somos niños tenemos una manera de pensar, pero cuando nosotros somos adultos, maduros espirituales, pensamos diferente. Ya nada nos mueve, por eso somos engendrados por la palabra, naciendo del espíritu y del agua, como le dijo a Nicodemo Jesús, y lo vamos a ver más adelante, y la madurez espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a ser de bendición? ¿Cómo nosotros vamos a cultivar? ¿Cómo vamos nosotros a ser de bendición? Alcanzando la madurez espiritual. ¿Cómo alcanzo la madurez espiritual? Ya nosotros tenemos que dejar toda práctica de niñez. Muchas veces por todo nos sentimos, pero Dios dice en la palabra que nosotros tenemos que enseñar, corregir al sabio, y el sabio será más sabio, dice la palabra en Proverbios. Nosotros tenemos que introducirnos cada día como cristianos y basarnos en la palabra, introducirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconocer el señorío de Dios, reconocer que sin Él nada somos, reconocer que Él es el único que nos ha levantado a nosotros, nos ha plantado y nos ha enseñado a nosotros a cultivar y a crecer para ser de bendición, alcanzando la madurez espiritual. 1 Corintios 11. 1 en adelante, dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí,
retenéis las instrucciones tal como los entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y la cabeza es Cristo. Amén. La cabeza es Cristo. Nosotros estamos injertados. Nosotros estamos injertados en Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, mujeres y hombres, niños, ancianos, somos ese injerto de Jesucristo. Tenemos ese ADN de Jesucristo. No somos nosotros indigentes, no somos nosotros cualquier persona. Hemos sido adoptados hijos de Dios, y como hijos de Dios, herederos de la gracia y coherederos con Cristo. Dice la palabra en Juan 3:5 que había un hombre que quería presentarse delante de Jesús, pero dice la palabra del Señor que él no quiso acercarse, dice la palabra, de día a él, sino dice que él vino y buscó la noche para acercarse a él. Dice la palabra, Juan 3, amén. Dice, había un hombre, 3:1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, dice la palabra, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Alcanzando la madurez. Jesús fue enseñado por su Padre. Su Padre lo envió en carne. Por eso dice la palabra que el que no confiesa a Jesucristo que vino en carne, este es anatema. Dice la palabra que nosotros tenemos que confesar que Jesucristo vino en carne, que padeció en carne, que murió. Él no murió en espíritu, no anduvo en espíritu en la tierra. Él vino en carne, padeció en carne y entregó su vida en la cruz del Calvario, derramando la sangre por ti, por mí. Por eso, alcanzando la madurez, había este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es la misma palabra griega que significa tanto viento como espíritu. Esta es la palabra griega que Jesús le dijo. Aquí le habló en griego. Y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esta es la misma palabra griega que significa, por tanto, viento como espíritu. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. Le dijo Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabéis de dónde viene ni de dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu, la misma, amén, esta misma palabra. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Amén. Entonces la palabra del Señor aquí dice: alcanzando la madurez. Este hombre era maestro Nicodemo, y aún siendo maestro, él no sabía. Sí reconoció el señorío de Jesús, aunque él vino de noche, aunque entró ahí de noche y hizo esa conversación con Jesús, pero él, algo en su corazón le hizo sentir de que él era un maestro, que Jesús era un maestro, y que por eso él hablaba de esa manera que hablaba, porque Dios estaba con él. Cuando tú has alcanzado la madurez espiritual, las personas notarán que tú eres de Dios. Rápidamente notarán que tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué?
porque tú has sido engendrado por la palabra, has nacido en lo espiritual y vas alcanzando esa madurez espiritual. Tú estás siendo engendrado, ahora mismo tú estás siendo engendrada por la palabra. Tú vas a hacer un nacimiento, va a haber un nacimiento. También el Señor me daba una palabra hace como 4 días, algo nuevo voy a hacer. Hay una escritura que lo dice y está en Jeremías. En Jeremías, santo aleluya. Dice, algo nuevo voy a hacer. ¿No lo hueles? ¿No lo percibes? Yo abriré otra vez aguas en el desierto. Yo abriré otra vez aguas en el desierto. Así es de que en esta tarde el Señor nos está advirtiendo cómo tú alcanzas la madurez. Hubo un Nicodemo que aunque él era maestro, había sido enseñado en su enseñanza, él aprendió mucho, pero no había descubierto que para alcanzar la madurez espiritual, él tenía que reconocer el señorío de Jesucristo. Tú y yo en esta tarde hemos reconocido que Dios envió a su Hijo en propiciación de esos pecados que estaban ahí, de esos pecados que asedian, de esos pecados que te traen muerte, traen esterilidad, que traen a nosotros, a nuestra mente, una confusión. Pero la palabra dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos predestinados, como lo dice Romanos. Santo aleluya, nosotros ya estábamos predestinados. Dice la palabra del Señor que nosotros ya estábamos predestinados para nosotros no alcanzar el reino de los cielos. Pero dice la palabra del Señor que por cuanto, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros ya estábamos perdidos, nosotros ya no alcanzábamos ya salvación, pero que dice la palabra, también en 6:23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios es gracia, favor inmerecido. Nosotros, ¿cómo alcanzamos la madurez? Siendo como este Nicodemo, reconociendo el señorío de Dios, reconociendo de que Dios hacía milagros, Jesús hacía milagros, y las cosas que él hacía no las podía hacer nadie más si Dios no estuviera con él. ¿Cómo tú eres reconocido ante la sociedad, ante el mundo que te ve, ante las personas que tú ahí interactúas una vez más con ellos, platicas, hablas? Muchas de las veces te van a decir, tú solo de Dios hablas. Ahí está cultivar, la importancia de cultivar. Tú cultivas y no vas a echar zarzas, no vas a echar espinos en los graneros. Tú vas a echar trigo, vas a echar el trigo, y ese trigo sirve de bendición. Cuando tú depositas en los graneros el trigo, tú vas a dar para los demás. Tú vas a poder dar lo que de gracia Dios te dio, vas a poder dar de gracia tú también. Es por eso que tú, alcanzando la madurez, tú ya has sido engendrado por la palabra. Y en esta tarde, al final, vamos a hacer la confesión de fe. Si tú todavía no has conocido al Dios verdadero, al que puede perdonar pecados, al que te dice, ahora pues ninguna condenación. Ya después de que tú confiesas el nombre de Jesucristo, te dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santo aleluya. Ninguna condenación cuando tú vienes y confiesas el nombre de Jesucristo, cuando tú levantas la mano y le das esa autoridad a Jesucristo y le dices, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Tú le estás dando la autoridad a Jesucristo. Jesucristo viene y te limpia con la palabra. Por eso somos engendrados con la palabra. Somos engendrados por la palabra. Santo aleluya. Mire lo que dice Primera de Juan
Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Santo aleluya. Alcanzando la madurez. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si nosotros no reconocemos que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, ya no hay sacrificio por hacer. Ya Jesucristo hizo un sacrificio todo en la cruz del Calvario. Lo hizo completo el sacrificio. Completó ese sacrificio en la cruz del Calvario, y tú y yo, para alcanzar esa madurez, tenemos que ser engendrados por la palabra, nacer del Espíritu y del agua y alcanzar esa madurez. Dice la palabra también, y no lo tengo en mis notas, dice la palabra que nosotros estamos alcanzando la estatura de Jesucristo. Nosotros podemos alcanzar la estatura de Jesucristo, ¿cómo? Alcanzando madurez. Hay etapas, está el engendramiento, está la niñez, primero el engendramiento, el nacimiento, la niñez, la juventud y lo que es la madurez espiritual. Este punto número 3 que estamos por finalizar es alcanzando la madurez espiritual. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, y aquí nos recalca Pablo, hermanos, no seas niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. Aquí nos está diciendo Pablo que nosotros tenemos que ser en la manera de pensar, nosotros tenemos que ser diferentes, pero en malicia tenemos que ser. Los niños no tienen malicia. Los niños no tienen malicia. Recuerde que ellos no tienen malicia. Usted les da un dulce, les da un juguete y ellos se sienten felices, tranquilos, contentos. Amén. Y el Señor aquí a través de Pablo nos dice en Primera de Corintios 14:20: hermano, no seas niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. En malicia como niños. Santo aleluya. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser diligentes. La esperanza ha sido manifiesta a través de los siglos. A través de los siglos ha sido manifiesta a nuestras vidas, y nosotros venimos ahora a tener esa comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y venimos nosotros a ser llamados, amén, hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos de la gracia, plantillo de Dios somos nosotros. Amén. Vamos a terminar, vamos a leer Romanos 10, lo vamos a leer del 6 hasta el 10, Romanos 10, 6 hasta el 10. Dice la palabra: pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues que dice la Escritura: todo aquel que creyere no será avergonzado. Nosotros no seremos avergonzados si nosotros confesamos el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios ahora en esta tarde bajo el tema plantados en la casa del Señor. Tocamos 3 puntos: la importancia de cultivar, creciendo y siendo de bendición, y alcanzando la madurez. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos compartir este mensaje. Amén. Si estos mensajes les son de bendición, dele compartir. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede suscribirse y nos encuentra como Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. Le da a suscribir, activa la campanita para próximos videos. Y si todavía no nos sigue aquí a través de la página, puede darle like y seguir para que usted sea de bendición también para otros. Amén. Y le voy a pedir ahí donde está usted,
leyendo Romanos, que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Aquellas personas que ya estaban esperando este momento, personas que por primera vez van a confesar el nombre de Jesús, quiero que repitan conmigo estas palabras, repítanlas conmigo, díganles: Señor Jesús, sé que soy pecador, reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado, que he hecho transgresión e iniquidad. Ahora en esta tarde me arrepiento de todo pecado. Levanto mi mano en señal de rendición y te confieso como mi único y suficiente Salvador y personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y otórgame de tu Santo Espíritu. Si tú repetiste esta oración conmigo, bienvenido, bienvenida a la familia de Cristo. Tus pecados han sido perdonados, dice la palabra del Señor, como leíamos en Primera de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esos pecados, si tú los confesaste ahora, han sido limpios. Y tú, como dice la Escritura, no seréis avergonzado, porque ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios me les bendiga grandemente. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, llenando sus vidas, llenando sus corazones, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Sigan leyendo la palabra, sigan orando y sigan declarando de que el Señor es su Dios. Y en todo y por todo somos enseñados, como dice la palabra. Que Dios me les bendiga grandemente. Somos de aquí de Iglesia de Cristo, Caminando en Fe, Inc., en la ciudad de Arlington, Texas. Pase un día en bendición y los días también que vienen en bendición. Bendiciones.